Hola, ¿cómo estás? Yo soy Viviana, una colombiana en India y hoy vamos a hacer un house tour, un tour por mi casa, así como está. Así que empecemos desde abajo. Bueno, empezamos por el parqueadero. Ese es el parqueadero, un poco sucio, siempre se le entra todo el mugre acá. Ese es el parqueadero. Acá parquea el carro mi esposo, pero no está. Allá hay un baño, un tanque, basura. Aquí antes, cuando yo estuve en el 2020, guardábamos a unos cachorritos que ayudamos. Estaban encerrados. Esta es mi moto, atacada por los perros. Y acá es donde básicamente colgamos la ropa. Ese es el parqueadero. Acá pues guardan todas las motos y los carros, bicicletas. Es como, no sé cómo se llama este material. Y acá están los nombres de las personas que viven acá. Ahora subimos las escaleras. Para mí, nosotros vivimos en el segundo piso, pero en India es diferente. Acá, este es el primer piso. Ese es para poner los zapatos. Allá hay dos vecinos. Y acá viven dos hermanas y acá viven otra familia donde ponen sus zapatos también afuera. El de nosotros es aquí. Algo que definitivamente no se puede hacer en Colombia es que guardamos la bicicleta de mi hijo afuera. Y solamente con esta cadenita. Y puedes creer, no le pasa nada. Acá, pues la casa está adornada con esto. Esa es la entrada. Y bienvenidos a la casa donde vivo, acá en India. Acá, pues acá simplemente se cierra. Cuando se sale también está lo mismo por fuera. Y acá están los candados que se ponen afuera. Y acá cerramos así. Aquí en esta parte tenemos el monitor porque tenemos cámaras de seguridad, entonces está el monitor y todo el cableado. Aquí, gracias a Dios, como en India, la luz se va en cualquier momento. Entonces mi esposo compró ¿cómo se dice? Planta de energía. Compró esta planta de energía, así que nosotros siempre tenemos luz acá. Acá tenemos tres cascos. Este es el de mi hijo y estos dos son míos. El que venía con la moto es este de acá. Yo le puse esta cosita acá arriba para grabar videos en la calle con mi moto, pero no está bien. Por lo tanto, compré esta y a la cual yo le pongo la cámara aquí y con ese sí graba súper bien. Este es un ventilador para cuando venga la temporada de calor, que va a ser mucha, entonces es bastante potente. Y aquí estamos en la sala. Esta es la sala. Por el momento limpia, mientras que mi hijo viene. Allá en la esquina están todos sus juguetes. Aquí tenemos este sofá colorido al estilo India, con todos esos peluches que no tengo ni idea de quiénes son esos peluches. Los únicos que son de mi hijo es Red, Bunny bueno y Bunny malo. Del resto no tengo ni idea quién trajo eso. Acá están todos los juguetes de mi hijo, medio organizados, mientras que él viene. Corremos este butaco acá. Aquí es donde mi suegra se sienta a ver sus novelas. Ese es un sofá, el televisor con toda su decoración. Allí tenemos el comedor. Normalmente ahí colgamos las toallas. Está el computador de mi esposo. Ese es el televisor. Aquí unas réplicas de los barcos donde ha trabajado mi esposo y otras decoraciones de diferentes países que él ha viajado. Este es un cuarto de
chécheres o un cuarto de invitados también cuando vienen familiares, entonces se quedan en esa cama, pero pues en este momento, como puedes ver, está todo lleno de las maletas de mi esposo que llegó de viaje, una bicicleta ahí de mi suegra para hacer ejercicios y está todas las paredes rayadas porque pues en un tiempo se quedaron acá unas personas con un niño y no le dijeron que no debería rayar las paredes, por eso está así. Acá este es un baño de mi suegra. No sirve la luz. Ok. Ese es el baño que utiliza mi suegra. Vamos. Seguimos con el tour. Acá hay otro armario. Y arriba hay otras cosas para guardar. Maletas y más basura. Esa es la sala. Por este lado tenemos el cuarto de mi suegra. Ahí es donde ella duerme. Acá es para tender la ropa de sus cosas. Este es el armario de ella. Cubre el espejo. No sé por qué. Supongo porque duerme acá. Y arriba pues guarda más cosas. Aquí afuera tenemos un pequeño balcón lleno de plantas y de cosas. Y también pues colgamos ropa. Hoy fue mi día de lavar ropa, por lo tanto está toda la ropa de mi hijo, de mi esposo, la mía, mi blazer y más basura y el tanque de gas de repuesto. Siempre tenemos un tanque de gas de repuesto. Acá está este mini templo del dios o de lo que ellos siguen. También allá, ellos son hinduistas, entonces esos son sus dioses y esa persona que ellos veneran acá en su religión. Entonces está la sala, el comedor. Ahora vamos a la cocina. Esta es la cocina, una cocina de la India, típica de la India. Entonces, por este lado tenemos todo donde se guarda la comida, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, este es de harina. Sí, este es de harina, ¿sí ves? Ahí guardamos el pan. Ahí también pues se guardan más cosas adentro, está lleno de mercado, las frutas. Obviamente guardamos las bolsitas, basura. Obviamente utilizamos ropa vieja para limpiar, para escurrir los trapos. Y esta es una cocina típica de la India. Acá manejamos gas, tanque de gas. Acá está el tanque de gas. No utilizamos gas natural. No tomamos agua del grifo, sino tenemos un filtro de agua. Y ahí guardamos más cosas, pocillos, platos. Mi suegra guarda todos los cocos que lleguen de los domicilios, todo eso lo guarda ella, entonces ahí está. El cosito para hacer los huevos y el calendario de la India. Por este lado tenemos más ollas. En estas cosas se guardan implementos, ¿no? Acá se guardan más comida. Acá es donde se guardan los cubiertos, vasos, platos. Acá se guardan los platos. Acá se guardan especias. Todo esto son especias. Y más especias. Y obviamente, adivina qué, más especias. Y acá se guardan las ollas. Y en este lado tenemos la basura. Este, que es de la comida de los perros, que ya se acabó, entonces utilizo esta bolsa para el reciclaje, porque sí, yo acá reciclo, trato de reciclar la bolsa normal. Y en este lado es donde la empleada de servicio, una de las empleadas de servicio, lava los platos. Entonces, nosotros acá ponemos los platos a este lado y ella viene y los lava ahí. O sea, no los lava en el lavamanos o en el lavaplatos, sino ella viene y los lava acá. Y los pone cuando ya están limpios, los pone acá. Yo más tarde tengo que separarlos todos estos y ponerlos en su lugar donde corresponde en esta parte de allá. Ah,
pues arriba se guardan más cosas de la cocina. Obviamente las cubetas de los huevos, que no sé por qué no las botan, pero no las quieren botar. Se cayó esto. Y acá pues tenemos el congelador, básicamente con frutos secos, muchos frutos secos y otras cosas ahí. Y acá verduras, especias, más especias. Mírame todas estas especies que están acá. Muchas especias, chocolates, queso y verduras. Y esta es la cocina de esta casa de la India, ¿no? Lo que yo les estoy mostrando es esta casa que es donde estamos viviendo ahorita en este momento, pero en este año nos vamos a mudar a la nueva casa. Pero esta es la casa donde vivimos en este momento. Y acá estamos entrando a nuestro cuarto. Este es nuestro cuarto. Tenemos que utilizar mosquitero porque hay muchos mosquitos en la noche. Este es nuestro armario. Pues adentro están nuestras cosas, ropa, maquillaje. Ese es el de mi hijo. Este es el calendario del colegio de mi hijo. Una mesa que era donde yo antes trabajaba, pero está muy pequeña, ya no la utilizo. Y esta es mi área de trabajo. Esta es mi área de trabajo, mi caja de mi nuevo celular, mi computador y disculpen el reguero, acá pues tengo todo el micrófono este que está por acá, mi micrófono profesional y acá está el teclado. Y ya, es una ventana que da a la calle, a los vecinos. Allá se pone la ropa sucia, la plancha. Y ya, eso es todo. Básicamente, bastante sencilla. Si quieres te muestro el vecindario, los vecinos. Están acá. En esa casa blanca allá vive un compañerito de mi hijo. Y ese es otro edificio. Por allá vamos a acomodamos acá así. Y ya. Ese es un terreno que están vendiendo. Y eso es todo el tour de esta casa donde estamos viviendo en este momento. Y obviamente para matar a los mosquitos, la raqueta. Obviamente si tú vas a ver todas las novelas y las películas Bollywood, muestran casas, mansiones, supermansiones. Todas las mujeres están con sari todo el tiempo, súper vestidas. Pero la realidad es que las casas son así, son sencillas como estas. A eso se les llama plot. Les llama plot porque todo está como en un solo lado, ¿sí? No hay como escaleras para subir a las habitaciones ni nada, sino todo está en un solo piso. Así que esta es mi casa por el momento hasta que nos mudemos a la otra casa, que pronto les subiré el video de cómo está en este momento la casa. Así que esta es nuestra casa, como pueden ver necesita arreglos porque mi esposo la piensa vender cuando nos mudemos a la otra casa. Así que como cualquier casa necesita mantenimiento. Pero es aquí donde vivimos. Así que mito confirmado, todas las casas que aparecen en las novelas no son así. Son como estas. Así que espero que te haya gustado mi casa, el tour de esta casa. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video donde te voy a mostrar cómo está nuestra otra casa. Cuídate, chao.